Bueno, el presidente Donald Trump firmó su ley que recorta los gastos fiscales justo el día de la independencia de Estados Unidos. Bueno, estamos con Roberto Munita, que es académico de comunicaciones de la Universidad de los Andes y también de la Universidad de Andrés Bello. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Ari. Qué bueno. Bueno, iniciemos con esto, antes de profundizar un poco de esta ley que él mismo la denomina como ley grande y hermosa. Lo está haciendo en un día muy importante de Estados Unidos, el día de la independencia. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Cómo firma finalmente esta ley. ¿Cómo se puede analizar también esta situación? Porque no es primera vez que mezcla dos acontecimientos. Me acuerdo en su cumpleaños, también en el medio del desfile militar, ¿no? Sí, la verdad es que Trump se puede analizar en muchos escenarios, en muchas dimensiones, y una dimensión es la comunicación política y la performance. Trump es un tipo que sabe de show business, sabe de cómo hacer una propaganda, un show, ¿cierto? Un espectáculo de la política, y acá lo estamos viendo, en el fondo. Sí. Él hizo todo pensado en que la ley se votara los días previos al 4 de julio para poder firmarla el mismo 4 de julio, bueno, que es sí, una fiesta muy significativa para el público norteamericano. Claro, bueno, de hecho ha trascendido que también puso un poco de presión también a los congresistas republicanos, justamente para aprobar antes del 4 de julio esta ley que es tan importante para Donald Trump. En primer lugar, a rasgos generales, ¿cómo se podría analizar esta ley de Donald Trump que fue aprobada? A ver, esta ley, como tú bien dices, claro, se llama la gran, hermosa ley, así le puso él mismo, y, sí, y le puso incluso en la campaña. En la campaña hablaba que él iba a impulsar un gran y hermoso proyecto de ley gigante, muy parafernálico, como le encanta a Trump, y se le llamó así a este paquete de normas, porque juntó varias normas distintas. En el fondo, juntó normas de migración, normas de recortes a impuestos, claro, y también normas de recortes a programas sociales, porque justamente de alguna forma necesitaba equilibrar las arcas fiscales, porque algunos decían, si solamente tiene recortes presupuestarios, recortes a impuestos, eso produce déficit, entonces necesitaba de alguna forma paliar ese déficit, y lo hizo a través de recortes a programas sociales que de alguna forma ayudan a los más vulnerables. Ahora, mucho análisis se ha escuchado en torno a esto y dicen que más allá de lo que pueda pasar a nivel país, lo que Donald Trump buscaba también es dejar bien marcada su legado también a través de esta ley. ¿Tú lo ves así también? Sí, sin duda, y como digo, es algo que también salió mucho en la campaña. Sí. Lo sorprendente es que lo haya conseguido en los primeros meses. Recordemos que Trump está recién en el primer año de su gobierno, de su segundo gobierno, y muchos gobernantes se demoran 2, 3 años en sacar su gran proyecto de ley. Sí. Trump lo sacó en el primer semestre, en el fondo, mientras atacaba Irán, mientras se metía también con Ucrania, etcétera. Un tipo que le encanta jugar al multitasking, ¿cierto? Y en este caso lo consiguió, eso sí, a duras penas, hay que decirlo. Hay que decir, claro, él tiene mayoría en el Congreso, pero habían algunos ahí del Partido Republicano que estaban bien dudosos. De hecho, eso llevó a que tuviera también una pelea con Elon Musk. Elon Musk, de hecho, ofreció a las personas del Partido Republicano que votaran en contra y que él, de hecho, iba a financiar las campañas de ellos si ellos lo hacían. O sea, fue sumamente tenso poder aprobar esto. Sin duda, cualquier gobierno trata siempre que los partidarios de su partido, del partido oficialista, estén todos alineados. Claro. Y en este caso no fue así. De hecho, en el Senado, 3 senadores republicanos. El Senado, el Partido Republicano tiene mayoría. Claro. Trump tiene mayoría. Pero esa mayoría no se dio esta vez. 3 senadores republicanos votaron en contra, junto con los 47 demócratas. De hecho, tuvo que pasar que el vicepresidente hiciera el desempate, porque la Constitución tiene una norma que es bien extraña para nosotros, desde Chile en el fondo, como son allá 100 senadores, como es un número par, la norma dice que en caso de desempate, el vicepresidente, que es a la vez el presidente del Senado, vota y puede dirimir el empate, lo que a mí me parece que de alguna forma es como pasa a llevar la separación de poderes, porque es el poder ejecutivo que se mete en la mitad del poder legislativo, ¿cierto? Sí, no, ahí tienen formas bien distintas a las de nosotros también, incluso a las elecciones presidenciales también, a veces medio complejo para nosotros entenderlos. Aún así, fue bien complejo, bien justo ahí como se logró aprobar. ¿Se puede analizar como una victoria de todas formas para Donald Trump? Es una tremenda victoria, es una victoria, como decía, desde la performance, desde la comunicación política, es una victoria porque se hace el 4 de julio, es una victoria porque consiguió los votos, a pesar de que algunos votos republicanos se le perdieron por ahí, pero los consiguió gracias al desempate. Es una victoria también porque le permite generar más, como dijéramos, mayor
incorporar recursos a las arcas claro. fiscales. Algunos han dicho que esto no sería tan así porque efectivamente viene una rebaja de impuestos, pero con los recortes a los programas sociales se argumenta que sí llegarían esos mayores recursos fiscales, pero eso Sabrina no estaba exento de críticas, porque justamente los recortes a los programas sociales afectan a los sectores más vulnerables. Claro, y bajó también los impuestos a los más adinerados, entonces algunos dicen, bueno, esto beneficia finalmente a los que tienen más recursos y perjudica a los que tienen menos recursos, ¿no? Claro, esto puede estar generando desigualdad de alguna forma. Quiero profundizar sobre eso, pero creo que uno de los más llamativos también es en torno a la política de migración. Casi triplicó los recursos para poder seguir con su campaña en contra de la migración irregular, que, bueno, ha sido valorada por algunos, pero también ha sido sumamente cuestionada. ¿Cómo has visto ese escenario también? No, sin duda, y claro, muchos se preguntaban por qué mezcla peras con manzanas en este gran proyecto de ley, en fondo, porque metió temas sociales, temas tributarios y temas de migración. Y yo lo que le digo, los análisis que hacen los expertos norteamericanos, es que era la única forma de conseguir todos los votos. Porque si era solamente una reforma a la migración, se dejaba de lado los temas tributarios y de recortes fiscales, eso podía pasar que algunos votos se le escaparan. De hecho, se le escaparon algunos, pero que se le escaparan aún más y que no lograra tener mayoría, ¿cierto? Entonces, con esto sí lo tuvo. Pero sin duda el paquete de migración es el paquete más importante o uno de los más importantes, y esto efectivamente es un gran impulso para la ICE, que es, como sabemos, la agencia de migración. Estaba mirando los números, creo que hoy día tiene como cerca de 8.000 funcionarios y con este paquete se incorporan 10.000 más. No, o sea, más que dobla la actual conformación. Y no solamente eso, también vienen recursos para proteger la frontera, para las patrullas fronterizas y para el famoso muro, el muro de Trump. El famoso muro de Donald Trump. Bueno, esto, no sé qué análisis haces tú, pero yo me imagino que esto también puede eventualmente favorecer a Donald Trump en torno a la situación migratoria, porque sabemos que también fue uno de los principales motivos que eventualmente la gente también votó por él, ¿no? Porque fue parte de unas principales batallas en su campaña, ¿no? Esta es una ley que claramente le habla al mundo republicano. Claro. Insisto, ningún voto demócrata estuvo a favor. No, claro. Pero incluso votos republicanos estuvieron en contra, porque habían ciertos republicanos que veían con malos ojos avanzar tan en esa línea. Pero para el republicano más duro, sobre todo el republicano más rural, que ha sufrido más la migración, por supuesto que esto es una ley que le habla justamente a ellos, no solamente por el tema de migración, no solamente por el tema del muro, sino que también porque los recortes a las necesidades o a las ayudas fiscales también muchas veces terminan en manos de migrantes. Claro. Entonces lo que argumenta Trump y lo que argumentan muchos legisladores republicanos es que hay mucha gente que se acostumbró a vivir del Estado. Claro. Entonces de alguna forma querían cortar eso. Esto partió, algunas cosas partieron hace décadas, pero uno de los principales recortes que está haciendo esta ley es al sistema Medicare, que partió con Obama, o que Obama lo impulsó mucho. De hecho se llama el Obamacare. En ese momento. Y más encima fue también fortalecido durante la pandemia. Entonces hay mucha gente que durante la pandemia se dio cuenta que no necesitaba trabajar. Muchos lugares empezaron a cerrar porque no había gente que quisiera trabajar. A mí me tocó vivir en Estados Unidos hace 2 años atrás por un semestre y me acuerdo que muchos locales decía atendemos hasta las 8 de la noche y preguntaba ¿por qué? Porque no hay mano de obra. Y efectivamente pasó que mucha gente se acostumbró a vivir de las ayudas fiscales. Entonces es un poco lo que Trump quiere revertir, los republicanos quieren revertir. Es que eso mismo te quería preguntar, porque, a ver, lo estamos viendo, por ejemplo, si nos trasladamos a Argentina. También pasa una situación familiar, ¿no? O sea, que personas también viven mucho de aportes por parte del mismo Estado. Y cuando se va recortando, hemos visto que las calles se han replegado a manifestaciones. Hay que decir que Argentina quizás tienen una cultura más de manifestaciones en comparación con Estados Unidos. Pero hemos visto esa situación que se ha ido intensificando. ¿Cómo ves tú la reacción también por parte de la ciudadanía en Estados Unidos ante esta situación? Porque lo que está pasando acá finalmente le está afectando principalmente en un servicio tan importante que es la salud, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa en los siguientes días. Esto es muy reciente, pero efectivamente yo creo que va a haber una respuesta ciudadana, porque como te digo, no fue una ley bipartisana, no fue una ley que dijéramos completamente consensuada, sino que fue una ley que tenía bastante
bastante punto en contra. Entonces, puede ser que los demócratas salgan a criticar la ley, o puede ser que la misma ciudadanía organizada diga, no, si es que no nos parecen los recortes que se están haciendo. Si hay que sacar recursos del Estado, hay que sacarlos de otra forma, pero no dejemos de lado a toda la ayuda social que ha generado justamente un sistema, en el fondo, y hay gente que vive de esa ayuda. ¿Cuál crees tú que va a ser la mayor dificultad que pueda tener el gobierno de Donald Trump en los próximos meses hasta que termine, ¿no? Está recién iniciando, pero hemos visto también en otros mandatarios estadounidenses que promulgan algunas leyes que les faltó a veces hacer una bajada comunicacional, explicar a la ciudadanía cómo funciona, y finalmente les afectó el momento de las votaciones, ¿no? En las urnas. Sí. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo diría que dos frentes muy importantes para Trump. Está primero el frente externo, ¿cierto? El escenario internacional, Trump de alguna forma lo logró calmar un poquito con la famosa guerra de los 12 días, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué pasa con China, no sabemos qué pasa con Rusia, qué pasa con Ucrania, y no sabemos si el escenario de Israel, Medio Oriente, vuelve a enardecerse, en el fondo. Si Israel e Irán vuelven a tener ciertos encontrones. Eso en el frente externo, y por supuesto eso va a ser siempre un dolor de cabeza para cualquier presidente de Estados Unidos. Y en el frente interno hay que recordar que los presidentes duran 4 años en Estados Unidos, pero los parlamentarios duran 2 años. O sea, el próximo año ya hay elecciones legislativas de nuevo, y Trump va a enfrentar lo que se llama las midterm elections, las elecciones de medio tiempo. Y en general, salvo excepciones, las elecciones de medio tiempo tienden a perjudicar al gobernante. La gente tiende a votar en contra. De alguna forma se hace una especie de plebiscito a la gestión del actual gobernante, y de alguna forma la gente dice, queremos un equilibrio de poder. Entonces hoy día Trump controla ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Pero la pregunta es si las va a seguir controlando después de las midterm elections. Ahí se podría ver un escenario bien interesante, porque como tú lo estabas mencionando, en este poco tiempo que llevan a Donald Trump, ha hecho una serie de cambios bien importantes también, incluso hasta cambiar este decreto, por así decirlo, de las bombillas de papel a unas de plástico, porque para él eran incómodas las de papel. O sea, en todas las aristas ha hecho cambios. Entonces, allá puede ser un escenario bien complejo si se le cambia un poco. Sí, efectivamente. O sea, él ha aprovechado mucho la mayoría que tiene. La mayoría que tiene no solamente las dos cámaras, también tiene una mayoría en la Corte Suprema, y también la ha aprovechado bien. Y él ha gobernado mucho con estos decretos ejecutivos, estas órdenes ejecutivas, que son como nuestros decretos supremos que no pasan por el Congreso. Pero igual, incluso las cosas que pasan por el Congreso, como esta gran, hermosa ley, Trump sabía que la tenía que sacar rápido, antes de la elección de medio tiempo, porque él no sabe si va a seguir teniendo una mayoría después para su tercer y cuarto año. ¿Y cómo han visto la figura de los demócratas también? Porque a ratos se ven un poco escondidos en todo este escenario. Yo los veo muy perdidos. Esto lo dije mucho para la elección, después de la derrota de Kamala Harris, y una derrota que fue inexcusable, en el fondo fue gigante, nadie esperaba que fuera tan grande. Yo los veo muy perdidos tanto en liderazgos, no hay un sucesor de Obama, no hay nadie que sea, como dijéramos, atractivo para el público norteamericano, para el público en general, porque los liderazgos que hay son liderazgos muy de élite, muy de capitales de Estado, muy de los mundos universitarios, pero no hay liderazgo que le hable a toda la sociedad norteamericana, por un lado, y aparte yo también los veo muy pobres en ideas. Los republicanos han renovado sus ideas que podemos estar o no de acuerdo, como este tema de que no hay gente que tiene que vivir del Estado, que tenemos que ser más proteccionistas, que hay una amenaza exterior y por lo tanto tenemos que invertir en defensa, pero hay un relato. Los demócratas hoy día no tienen relatos. De hecho, hay un famoso autor del mundo demócrata que se llama Mark Lilla, y que escribió un libro hace algunos años sobre justamente lo malo que estaban los demócratas, porque no estaban hablándole a toda la sociedad, sino que estaban hablando a pequeños grupitos, a las minorías sexuales, a los ambientalistas, a los defensores de los animales, pero no había un relato general. Y eso yo creo que la ciudadanía lo ha notado. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Roberto Munita, académico de Comunicaciones de la Universidad de los Andes y también de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.